No pensé que contaría esta historia jamás. Todavía puedo oler el tomillo y el ajo tostado en el aire de aquella noche, el sonido de los cubiertos, el tintinear de las copas. Las risas forzadas que flotaban por la sala de mi tía Laura era otra de esas cenas familiares en las que todo parecía perfecto. Hasta que mirabas debajo del mantel, mi familia siempre ha sido como esas casas antiguas con fachada impecable y sótanos llenos de secretos. Yo era la hija menor, la que siempre obedecía, la que hablaba bajito y no manchaba el apellido. Así que cuando conocí a Elías, nada en mí estaba preparado para el tipo de vida que vendría después. Él no era invitado, ni primo lejano, ni siquiera vecino. Era el chef contratado para la cena. Recuerdo haber bajado por error al área de servicio buscando el baño, y ahí estaba él, con el delantal manchado, las mangas arremangadas y los rizos alborotados por el vapor de las ollas. Su mirada era tan intensa como el aroma de la salsa que removía con concentración. Me miró un segundo y luego volvió a su cacerola. «Te perdiste», me dijo, sin mirarme otra vez. Buscaba el baño, pero creo que encontré algo mejor. No sé de dónde salió esa respuesta, no era mi estilo, pero lo hizo reír. Me explicó que era chef independiente, especializado en cocina tradicional reinterpretada. Habló con pasión, como si cada plato tuviera un pedazo de su historia personal. Yo no entendía la mitad de los términos que usaba, pero me encantaba escucharlo. No fue amor a primera vista, fue curiosidad. Fue algo que me sacó del molde por primera vez. Nos vimos 3 veces más antes de que él se atreviera a escribirme un mensaje sencillo, directo, con un toque dulce como sus postres. Si alguna vez quieres probar el mejor risotto de tu vida, solo dime. No tardé en responder. Así empezaron nuestras citas clandestinas. Yo decía que iba a casa de una amiga o a estudiar a la biblioteca, ¿no? Pero en realidad terminaba en su pequeño apartamento, con velas encendidas y jazz de fondo, probando cosas que no sabía pronunciar, pero que me hacían cerrar los ojos con cada bocado. Elías cocinaba como si estuviera contando un secreto con cada plato, y yo, que nunca me había sentido vista, me sentía descubierta en cada mirada suya. Una noche, mientras él lavaba los platos y yo hojeaba su cuaderno de recetas, encontré una nota en la última página. Decía, ella no sabe que ya estoy cocinando para 2. Cuando le pregunté qué significaba, me guiñó el ojo. Estoy cocinando con el corazón y eso ya es para los 2. Salí flotando de ese departamento. Hasta que llegué a casa, mi madre estaba en el sofá con el teléfono en la mano. Mi hermana menor había visto una foto mía en las historias de Instagram, nada comprometedora, solo un plato y mi mano. Pero mi anillo, el de la familia, brillaba demasiado. ¿Quién es ese hombre?, preguntó sin levantar la voz. Se llama Elías. Es chef. Hubo un silencio tan espeso que sentí que el aire me apretaba el cuello. Un cocinero, un chef, corregí. ¿Sabes cuánto estoy invertido en ti para que termines con un hombre que huele a cebolla y ajo todo el día? No lloré, no grité, solo asentí. Y subí a mi cuarto sabiendo que algo importante se había roto. Esa noche escribí en mi diario, esto no es una simple historia de amor, esto va a doler. Y tenía razón. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Escríbeme en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Ahora, baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo y sumerjámonos juntos en este viaje nocturno. A la mañana siguiente, mi madre no me habló, ni siquiera un buenos días fingido. Solo dejó el desayuno servido en la mesa, como si eso bastara para aparentar normalidad. La mermelada casera, el pan tibio, el café negro, todo seguía igual. Pero el silencio era más amargo que el café. Me fui a la universidad con un nudo en el estómago. Ni siquiera recuerdo qué clase tuve ese día. Solo pensaba en Elías, en sus manos cortando cebolla con esa delicadeza absurda
En su forma de decir mi nombre, como si lo saboreara, él me escribió poco antes del mediodía. ¿Todo bien? No le respondí, no porque no quisiera, sino porque sabía que si le respondía me rompería y aún no estaba lista. Esa noche volví a casa temprano. Mi madre seguía en la cocina de espaldas, cortando zanahorias como si fueran culpables de algo. Me acerqué despacio. Ella hablaba por teléfono con mi tía. No sé qué le pasó. Siempre fue tan correcta, tan educada. Y ahora un chef que exige un jardinero, un tatuador. Me detuve antes de que pudiera oír más. Me encerré en mi cuarto y esta vez sí lloré, no por vergüenza, sino porque entendí con dolorosa claridad que para ella el amor tenía que venir con apellidos importantes y cuentas bancarias generosas. A medianoche, Elías llamó. No vine la Mara, solo vos. Sé que pasó algo, dijo suavemente. Y no quiero presionar, pero no me gusta imaginarte triste. Mi mamá no te aprueba. Cree que estoy desperdiciando mi vida. ¿Y tú qué crees? Silencio. Creo que cuando estoy contigo, por fin me siento yo. Él no dijo nada, pero escuché su respiración al otro lado. Calma, presente, como si estuviera sosteniéndome desde lejos. A partir de entonces, nos vimos en secreto, nos volvimos expertos en evitar calles conocidas, cafeterías céntricas, cualquier lugar donde una tía metiche pudiera aparecer. Él me llevaba en su vieja moto a un parque escondido al sur de la ciudad. Llevaba termos con sopa caliente y panes que olían a gloria. Yo llevaba libros que nunca leía. Solo me recostaba sobre su hombro y lo dejaba hablar de sus sueños. Un restaurante pequeño me decía, con sillas desiguales, luz cálida y música bajita, solo 10 mesas y el menú cambia cada día según lo que encuentre en el mercado. Sin nombres raros, solo comida honesta. ¿Y qué nombre tendría? No lo sé aún, pero me gusta cuando tú me haces preguntas como esa. Yo reía, él sonreía. Era tan simple, tan real, tan opuesto a todo lo que mi familia representaba. Una tarde de domingo, mientras él preparaba ñoqui desde cero y yo intentaba no arruinar la masa, sonó la puerta. No era habitual que alguien viniera a su apartamento sin avisar. Era mi madre. Yo me quedé paralizada con harina en las manos. Elías abrió con naturalidad, sin saber quién era. ¿Usted es Elías?, preguntó mi madre. Sin saludar, sí. Señora, ¿puedo ayudarla? Usted ya ayudó bastante. ¿Podemos hablar en privado? Hija, me sacó al pasillo y no esperó respuesta. ¿Así vives ahora en una caja de zapatos con olor a ajo? Tirando tu futuro por la borda con este hombre, no estoy tirando nada. Mamá, estoy elegir a un hombre que hace croquetas en vez de tener una carrera seria. Él tiene una carrera, tiene sueños, tiene respeto, tiene más dignidad en las manos que muchos en nuestra familia. Ella me miró como si no me reconociera. Si cruzas esa puerta otra vez, no vuelvas a esta casa. No traigas tu vergüenza de regreso. Volví a entrar, cerré la puerta, me derrumbé. Elías no dijo nada, solo me abrazó. Yo temblaba, pero en su abrazo había tierra firme. Esa noche dormí en su cama por primera vez. No pasó nada físico. Solo nos abrazamos hasta que el mundo dejó de doler un poco. Cuando desperté, él ya estaba en la cocina. Hice panqueques, no solucionan todo, pero ayudan. Tomé aire. Mi madre me echó de casa. Entonces, ¿te quedas aquí? Lo resolvemos. No tengo nada. Ni ropa, ni dinero, ni plan. Tienes a mí. Y por un instante, eso parecía suficiente. Desperté con el corazón enredado entre miedo y amor. No era solo el hecho de haber sido echada de mi casa, era la certeza brutal de que ya no había vuelta atrás. Que a partir de ahora, todo lo que me pertenecía, mi familia, mi habitación con las cortinas rosas, incluso mi taza favorita quedaba en otro universo. En su lugar tenía una mochila con 2 mudas de ropa
un celular a punto de morir y un hombre que me miraba como si fuera el ingrediente secreto que siempre le faltó. Pasaron las primeras semanas en una burbuja medio real, medio ilusoria. Elías salía temprano para cocinar en un restaurante modesto que le daba lo justo para cubrir el alquiler. Yo conseguí unas horas de trabajo como asistente en una librería que pagaba poco, pero al menos me mantenía ocupada. En las noches nos encontrábamos entre olores a romero y sábanas frías, y fingíamos que no extrañábamos nada. Pero yo sí extrañaba. Extrañaba a mi hermana menor, extrañaba el sonido de la radio por las mañanas, extrañaba incluso los regaños de mi madre, porque significaban que al menos todavía le importaba. A veces me encontraba mirando mi celular, como esperando un mensaje que no llegaba, hasta que un día, en un impulso extraño, fui yo quien escribió: estoy bien, estoy feliz, solo quería que lo supieras. Visto sin respuesta. Esa noche no pude cenar. Elías me preparó una sopa ligera y se sentó conmigo en el suelo del balcón, sin decir palabra. ¿Alguna vez pensaste que amar iba a doler tanto? Le pregunté. No, pero supongo que si no duele es porque no importa tanto. En medio de ese dolor manso, ocurrió algo inesperado. Elías me llevó a un pequeño restaurante al que siempre había querido postular como chef titular. Era elegante, pero acogedor, con paredes de ladrillo visto y luces cálidas que parecían abrazarte. Van a entrevistarme. No sé si tengo chance, pero me emociona. ¿Tú no cocinas comida? Cocinas emociones. ¿Cómo podrían decirte que no? Me apretó la mano debajo de la mesa. Yo sonreí. Por primera vez sentí que quizás podíamos construir algo real. 2 semanas después, lo contrataron y todo cambió. Elías volvía con brillo en los ojos, hablando de ingredientes que yo no conocía y platos que ni siquiera podía imaginar. Tenía ideas, tenía proyectos. Y cada noche me cocinaba algo nuevo para practicar lo que planeaba servir en el menú. Yo lo apoyaba, lo admiraba, pero también empezaba a sentirme invisible. El apartamento seguía siendo pequeño, pero ahora estaba lleno de notas, bocetos de menús y cajas con especias extranjeras. Yo, que antes era su musa, sentía que ahora era solo parte del decorado. Una noche, mientras él preparaba un soufflé que no dejaba de hundirse, exploté. ¿Y yo qué soy? Una servilleta más en tu cocina. Él se quedó paralizado. Nunca me había escuchado alzar la voz así. Lo siento, dijo. No me di cuenta, es que ya no me ves. Solo hablas de platos, de clientes, de texturas, porque estoy intentando construir un futuro para los dos, pero en ese futuro, ¿dónde estoy yo? Silencio. Dolor. Duda. Él dejó la cuchara, se sentó frente a mí y me tomó la cara entre las manos. ¿Quieres que pare? ¿Que renuncie? No, solo quiero que me mires como antes. Solo quiero saber que no soy solo la historia bonita que contaste una vez. Nos abrazamos largo rato, sin palabras. Y esa noche dormimos en silencio, pero no en distancia. A veces, amar también es volver a elegir al otro. Incluso cuando se ha perdido un poco el rumbo, días después llegó una oportunidad que parecía caída del cielo. Un crítico gastronómico local, uno con fama de temido y temido por todos, vino a cenar al restaurante donde trabajaba Elías. Lo eligió sin reservas, sin aviso, como hacen los verdaderamente influyentes. Elías no me lo contó hasta que terminó el turno. Hoy estuvo aquí Hernán Cifuentes, el de la columna de Sabor y Furia. El mismo. ¿Y cómo te fue? No lo sé. No dijo nada. Solo pidió el risotto y se fue sin terminarlo. Sentí que el aire se me salía porque para Elías ese risotto era su firma. Era como si yo cantara una canción y él me tapara la boca a mitad del coro. Los días siguientes fueron una tortura. Elías estaba más callado, más ausente, más inseguro, hasta que una noche, al volver del trabajo, encontré una nota sobre la mesa. Lo arruiné. Corrí hasta el restaurante. No estaba. Llamé a su celular. No contestaba.
Lo imaginé caminando sin rumbo, dudando de sí mismo, quizá arrepintiéndose de haberlo apostado todo. Pero esa misma noche, mientras yo lloraba en el sofá, mi celular vibró nueva notificación. La sorpresa del risotto perfecto, columna de Hernán Cifuentes. Leí con el corazón en la garganta. El crítico no solo había terminado el plato, había pedido una segunda porción para llevar. Lo había llamado el abrazo que uno no sabe que necesita. Elías llegó minutos después y yo salté sobre él. Nos miramos y supimos que algo estaba cambiando, que quizá ahora sí venía la parte buena. La mañana siguiente despertamos con notificaciones que no paraban, mensajes, correos, llamadas perdidas. El pequeño restaurante donde trabajaba Elías había sido mencionado en la columna más leída del país, no solo por el sabor del plato, sino por la historia detrás, la del chef que cocinaba como si estuviera abrazando a alguien que amaba. La nota mencionaba detalles íntimos, la textura del arroz, el equilibrio perfecto entre el parmesano y el vino blanco. Pero lo que realmente conmovió fue la frase final. No sé quién inspiró esta receta, pero quien sea, es su alma la que se sirve en cada cucharada. Yo supe que hablaba de mí. Esa misma tarde, el dueño del restaurante llamó a Elías a su oficina. Te ofrezco asociarte conmigo, le dijo. Quiero abrir una nueva sucursal. Tú te encargas de todo el menú. Elías me miró con los ojos vidriosos. Nunca había querido fama, solo respeto, solo una oportunidad de hacer las cosas a su manera. Aceptó y 3 meses después abrimos Basilico, un restaurante pequeño de paredes verdes, con fotos de mercado antiguo en las paredes y servilletas de tela hechas a mano. El menú cambiaba cada semana, la música era suave. Elías cocinaba y yo estaba a cargo del ambiente, las reservas, los detalles pequeños que hacen que un lugar se sienta como hogar. Fue entonces cuando él me lo propuso, sin anillo, sin rodillas en el suelo, sin música de fondo. Estábamos lavando platos en casa después de una jornada agotadora, riendo porque se había quemado el pan. Y si nos casamos, me dijo, como si fuera una receta más, así, sin más, reí, sí, sin drama, sin invitados, solo nosotros, porque ya te elegí 1000 veces, solo quiero hacerlo oficial. Me quedé en silencio. Por dentro, algo temblaba, no de duda, sino de certeza. Y si lo hacemos como nosotros, en nuestra cocina, con delantal en vez de velo, perfecto. Pero quiero que sepas algo, que te amo desde la primera vez que dijiste que mi sopa sabía a cielo. Lloré, no de tristeza, de gratitud. Esa noche no dormimos. Planeamos una boda pequeña, muy nuestra, con platos que significaban algo para los dos, y una lista de invitados que no llenaba ni una mesa entera. Ninguno de los dos esperaba lo que pasó después. Una amiga mía, fotógrafa, subió unas imágenes de nosotros probando el pastel de boda en la cocina del restaurante. Era una foto preciosa. Yo con harina en la nariz, él besándome la frente. La subió a su cuenta sin etiquetarnos, solo con el título «Esto sí es amor». Alguien la compartió, luego otra persona, y de pronto éramos virales. Nos llamaron de programas matutinos. Nos ofrecieron hacer una entrevista en vivo para hablar de la pareja que cocina su propia boda. Elías no quería, yo tampoco, pero algo en mí dijo, tal vez es hora de dejar que el mundo vea lo que somos. Aceptamos una entrevista en un canal local. Pensamos que pasaría desapercibida, pero el día que se transmitió, mi celular volvió a vibrar un número que conocía demasiado bien. Mamá, no contesté. No podía, solo leí el mensaje que llegó después. Vi el programa No puedo dejar de llorar. Y luego otro, necesito hablar contigo. El corazón me latía en las orejas. Pensé en ignorarla. Pensé en borrarlo. Pero luego pensé en mi hermana.
en mi infancia, en todo lo que habíamos perdido por orgullo. Le respondí con un solo mensaje: nos casamos este domingo, estás invitada. No esperaba que viniera y en el fondo tal vez temía que sí lo hiciera. Pasaron los días entre preparativos sencillos. Elías se cosió su propio delantal de lino blanco para la ocasión. Yo encontré un vestido corto, sencillo, en una tienda de segunda mano. Mi amiga fotógrafa prometió encargarse de todo. La ceremonia sería en el mismo restaurante, sillas desiguales, velas y un risotto que lo empezó todo. Llegó el domingo, la cocina olía a albahaca y mantequilla. La luz entraba por los ventanales como si supiera que ese día tenía que ser especial. Yo estaba lista, temblorosa, pero feliz. Y entonces la puerta se abrió. Era mi madre. Entró en silencio, con un vestido azul claro que no recordaba haberle visto nunca. Me miró no con juicio, sino con ojos llenos de algo que no supe nombrar hasta que me habló. ¿Puedo sentarme? Asentí. No sabía, dijo, no sabía que esto era amor de verdad. Pensé que era un capricho, una rebeldía, lo era. Pero luego se volvió mi vida, se le quebró la voz. Estás preciosa. Yo también me quebré, nos abrazamos, lloramos, y en ese abrazo sentí que la herida de meses o tal vez años empezaba a cerrarse, ¿no? Elías se acercó sin saber qué decir. Mi madre lo miró, gracias por cuidarla, por devolverle la luz. Él solo asintió, con lágrimas en los ojos. Y así la boda comenzó. Nunca soñé con una boda de cuentos, ni con castillos, ni con carros tirados por caballos. Solo quería sentirme en casa. Y ese día lo logré. La ceremonia fue simple. Una mesa larga de madera, decorada con flores del mercado y pequeños frascos con velas. Los pocos amigos que teníamos estaban allí. Mi compañera de trabajo de la librería, el dueño del restaurante, la vecina que nos prestó las sillas. Y ahora mi madre aún no sabía si mi hermana vendría. Ella no había respondido a mi invitación, pero ya no dolía tanto. Estaba aprendiendo a no esperar, a simplemente recibir lo que llegaba con el corazón abierto. Elías cocinó para todos. Sí, incluso el día de nuestra boda insistió en hacerlo. Dijo que era su forma de amar. Preparó el famoso risotto, el mismo que nos cambió la vida, pero esta vez le agregó una salsa nueva. Una mezcla de limón confitado y menta que le daba un toque inesperado. Para ti, me dijo, porque tú eres lo que nunca vi venir. Cuando llegó el momento de los votos, ni siquiera habíamos preparado nada. Solo hablamos desde el alma. Te elijo todos los días, dije, incluso en los días donde el arroz no queda al dente, incluso cuando la cebolla me hace llorar, te elijo porque contigo hasta el silencio sabe bien. Él respiró hondo. Yo no sabía lo que era cocinar con amor hasta que te conocí. Tú no eres solo el ingrediente secreto, eres la receta completa. Hubo aplausos, risas y un nudo en mi garganta que no se iba. Después del brindis, mientras todos comían y conversaban, alguien más entró por la puerta. Mi hermana, con los ojos hinchados y una sonrisa tímida, se acercó despacio, me abrazó y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Nos sentamos juntas en una esquina. Me contó que mamá le había insistido en venir, que no estaba lista antes, pero que al verme en la televisión entendió que no era un capricho, ni una aventura, era una vida que yo había elegido con convicción. Y se te ve feliz, me dijo. Lo estoy, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, lo dije sin duda alguna. La noche continuó con música suave, postres improvisados y bailes descoordinados entre las mesas. A medianoche, cuando el último invitado se fue, solo quedamos Elías y yo, sentados en el suelo del restaurante vacío, rodeados de platos sucios, copas a medio llenar y flores marchitas. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer? Le dije, ¿casarnos? No,
reescribir nuestra historia, él me besó la frente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que me dejaste cocinar contigo el amor, sin receta previa. Nos quedamos en silencio, solo escuchando el murmullo del ventilador, el crujido de la madera bajo nuestros cuerpos y el eco lejano de risas que aún flotaban en el aire. Al día siguiente nos despertamos tarde. Yo tenía la cabeza en el pecho de Elías y el sol nos acariciaba la cara a través de los cristales. Mi celular vibró. Era una notificación de una cuenta de noticias local. Pareja viral celebra su boda cocinando para los invitados. Una historia que derrite corazones. La nota tenía varias fotos. Yo sirviendo platos, Elías abrazando a mi madre y la imagen final, nosotros besándonos en medio de la cocina. Todo había comenzado en una cena donde nadie lo vio venir. Y ahora era público, era real. Recibí decenas de mensajes, algunos de antiguos compañeros de la universidad, otros de familiares que no veíamos hace años, y sí, incluso de desconocidos que decían haber llorado al ver nuestra historia, pero hubo uno que me dejó sin palabras. Era de mi madre. Te juzgué por miedo, pero hoy, hija, me siento orgullosa. Ojalá algún día me perdones del todo. Lloré, pero no de tristeza. Lloré porque por primera vez sentí que el amor que habíamos construido era tan fuerte que incluso podía ablandar los corazones más duros. Ese día no fuimos al restaurante, ni cocinamos, ni revisamos redes. Solo nos quedamos en casa, entre mantas, besos y el olor de café recién hecho. Y Elías, como siempre, hizo magia en la cocina, pero esta vez me dejó revolver la salsa. ¿Ves? Dijo, ya estás lista para abrir tu propio restaurante. No quiero abrir uno reír, solo quiero cocinar contigo. Todos los días de esta vida pasaron semanas desde la boda y el eco de todo lo vivido seguía resonando en nuestras vidas. El restaurante Basílico ya no era solo nuestro pequeño refugio, se había convertido en un lugar al que la gente venía no solo a comer, sino a sentir, a vivir una experiencia, a buscar algo que quizás les faltaba en casa. Calidez, honestidad o una historia que los hiciera creer otra vez en el amor. Cada vez que alguien nos pedía una foto, yo me sonrojaba. Cada vez que un cliente decía, vine por ustedes, Elías me apretaba la mano bajo la mesa. Nos estábamos acostumbrando con timidez a ser vistos, pero no todo era fácil. Con la fama también vinieron los comentarios crueles, los rumores, las comparaciones. Una noche, una influencer local publicó en sus redes, qué fácil es romantizar el amor cuando ya tienes un restaurante en marcha. ¿Qué habría pasado si la historia no se viralizaba? Ese mensaje me hizo temblar, no por lo que decía, sino por lo que removía dentro de mí. ¿Qué habría pasado? Lo hablé con Elías en la cocina mientras preparábamos pan para el día siguiente. ¿Tú crees que sin la columna, sin el video, habríamos llegado hasta aquí? Él se limpió las manos con el delantal y me miró fijo. Tal vez no tendríamos este restaurante, ni esta notoriedad, pero sí te tendría a ti, y con eso me basta. Yo quise creerle, pero el pensamiento se quedó ahí como una semilla que crecía en silencio. Comencé a dudar de mi lugar en todo esto. ¿Era yo parte del éxito? ¿O solo la chica que sale bien en las fotos? ¿Era yo la socia de este proyecto, no? ¿O solo el símbolo bonito de una historia que conmovió a otros? Una tarde llegó al restaurante una mujer mayor, cabello blanco recogido, bastón de madera, y una mirada tan firme como dulce. Pidió hablar conmigo. ¿Usted es la de la historia del chef? Sí, soy yo. Vi su entrevista en televisión y lloré, no porque fuera romántica, sino porque me recordó a mí. Me senté con ella, le serví un té y escuché. Me contó que hacía más de 40 años su familia también la había echado por amar a un hombre equivocado, que él murió antes de que pudieran casarse y que ella nunca volvió a sentir que pertenecía a ningún lugar
por eso vine, me dijo, porque verlos a ustedes me dio paz, como si de algún modo lo que yo no viví, ustedes lo estuvieran viviendo por mí. Lloré frente a ella y entendí que lo que habíamos construido no era solo para nosotros, era para todos los que alguna vez amaron a pesar del miedo, a pesar de los prejuicios, a pesar de las voces que dicen no se puede. Después de esa visita, algo cambió en mí. Volví a tomar las riendas del restaurante, no solo como anfitriona o pareja del chef, sino como mujer, como socia, como creadora de una historia que aún estaba escribiéndose. Empecé a organizar cenas temáticas, noches de recetas heredadas, donde los clientes traían platos de su infancia, cenas mudas, donde se comía en silencio para honrar a quienes amaron en secreto. Y Elías me seguía en todo. ¿Sabes qué me encanta de ti? Me dijo una noche, que haces de cada cosa algo con alma. Yo sonreí. ¿Y sabes qué me encanta de ti? Que cocinas como si cada plato fuera una carta de amor. Pasaban los meses y cada día se sentía nuevo, hasta que un periodista nos llamó con una propuesta inesperada. Queremos hacer un documental, su historia, su restaurante, su amor, pero desde adentro, con sus dudas, sus caídas, lo que nadie ve en redes. Al principio dudamos. No somos actores, dije. No somos perfectos, agregó Elías, pero aceptamos porque entendimos que lo que más conectaba con la gente no era nuestra historia perfecta, sino nuestra humanidad. Las grabaciones comenzaron cámaras pequeñas, conversaciones reales. No hubo guión, solo nosotros y, con el tiempo, también nuestra familia. Sí, mi madre volvió más veces, a veces con mi hermana, a veces sola. Poco a poco fue dejando de venir como visitante y empezó a quedarse como parte del lugar. Un día, sin previo aviso, llegó con una caja. Esto estaba guardado en casa. Es tuyo. Era mi diario de adolescente y dentro una foto rota de papá abrazándome cuando era niña. Él también cocinaba, me dijo. No al nivel de Elías, claro, pero tenía buena mano. Me reí, ella también, a veces. El amor sabe mejor cuando uno lo cocina, lento, agregó, sin mirarme directamente, y entendí que esa era su forma de pedir perdón, sin palabras grandes, solo con gestos pequeños, como las mejores recetas. Cuando comenzaron a grabar la escena del aniversario de Basilico, no imaginé lo que pasaría. El restaurante cumplía un año desde su apertura, un año desde nuestra boda, un año desde que el amor se volvió, literal y simbólicamente, el plato fuerte de nuestras vidas. Decidimos hacer una noche especial, un menú único, con los 5 platos que marcaron nuestra historia, cada uno con una pequeña tarjeta contando el momento que inspiró su creación. La entrada, sopa de tomate con albahaca, en honor a la primera vez que hablé con Elías en aquella cocina improvisada en la casa de mi tía. El segundo plato, el risotto clásico. El abrazo inesperado, como lo llamó el crítico. Tercero, ñoqui de papa con salsa de limón, el plato que comimos la noche que discutimos fuerte y luego nos reconciliamos llorando frente al horno. Cuarto, pollo relleno con ciruelas, la primera receta que intentamos cocinar juntos, sin saber que iba a terminar con la cocina inundada de humo y de postre un bizcocho de vainilla y nuez, como el que hizo Elías el día que me propuso casarnos, justo después de quemar el pan. La noche fue mágica. El restaurante estaba lleno, la música flotaba suave, las cámaras apenas se notaban. Todo parecía perfecto. Hasta que lo vi entrar. Mi padre no lo veía desde que tenía 14 años. Se había ido de casa sin mirar atrás y mamá no volvió a mencionarlo nunca más. Lo reconocí al instante. Canoso, delgado, más bajo de lo que recordaba, pero era él, con los mismos ojos, los míos. Me quedé de piedra. Él avanzó despacio entre las mesas, con una pequeña caja entre las manos.
Elías lo vio, me miró, no preguntó, solo se acercó, tomándome de la cintura. Mi padre se detuvo a 1 metro de nosotros. Vi el documental, supe que este lugar era tuyo. Tenía que venir. Mi madre, que también estaba presente, se levantó lentamente desde su rincón. No dijo nada. Solo lo miró con una mezcla de sorpresa, dolor y quizás algo de alivio. No vine a incomodar, continuó él. Solo quería dejarte esto. Me entregó la caja, que es recetas mías. ¿Tus favoritas? No soy un chef, pero me gustaba verte sonreír cuando te hacía macarrones con queso y canela. Tal vez no te acuerdes, ¿no? Pero era lo único que me salía bien. Abrí la caja. Decenas de hojas sueltas, amarillentas, con letra torpe y manchas de aceite. Sentí un nudo en el pecho que no sabía que aún podía formarse, ¿no? Gracias por venir, le dije. Sin saber cómo sonar firme sin quebrarme, él asintió, con los ojos vidriosos. Solo quería decirte que estoy orgulloso y que lo siento por irme, por no saber quedarme. Mi madre, desde su rincón, murmuró, tal vez llegaste tarde, pero al menos llegaste. La gente en el restaurante no entendía lo que pasaba, pero algo en el ambiente cambió, se volvió más íntimo, más real. Elías tomó el micrófono que usábamos para dar la bienvenida a los comensales. ¿Les parece si añadimos un plato sorpresa esta noche? Hubo aplausos. Macarrones con queso y canela, anunció, en honor a los padres que, aunque lleguen tarde, aún tienen algo que ofrecer. Las risas llenaron el lugar. Yo lloré no por tristeza, sino porque en ese instante todo parecía estar en su lugar. El documental capturó ese momento sin guión, sin luces perfectas. Solo nosotros, nuestra familia incompleta, pero intentando recomponerse. Días después, cuando se emitió el capítulo, la reacción fue abrumadora. Cientos de mensajes de personas contando sus propias historias, reconciliaciones tardías, padres ausentes, heridas que no se cierran pero se tratan con cariño. Entendí entonces que nuestra historia nunca fue solo nuestra. Era un espejo, un puente, una receta abierta que cada uno podía adaptar. En una entrevista posterior, nos preguntaron cuál era el ingrediente secreto para que todo funcionara. Elías respondió antes que yo. Escuchar sin querer tener la razón, cocinar con las manos, pero también con el alma. Y sobre todo, elegir al otro. Incluso en los días en que no hay postre, yo solo asentí y agregué, y no tener miedo a mancharse las manos. Desde entonces, cada aniversario de Basilico cocinamos algo especial, algo que nunca repetimos, algo que cuenta una nueva parte de nuestra historia. Y ese año fueron los macarrones. Mi padre se ofreció a ayudar en la cocina. Elías aceptó con una sonrisa. Yo los vi desde la puerta y pensé, tal vez este no era el final feliz que imaginé, pero es el que construimos y sabe mejor que cualquier cuento. 1 año después de aquella noche inolvidable, Basílico seguía creciendo. Ya no éramos la pareja del risotto viral, ahora éramos simplemente nosotros, dueños de un restaurante que seguía latiendo al ritmo de nuestras manos, nuestras ideas, nuestras emociones, pero la vida, como siempre, no deja de sorprenderte. Una mañana de primavera, mientras abría las ventanas del local y dejaba entrar el sol, sentí un mareo extraño, ligero al principio, pero persistente. Pensé que era cansancio. Habíamos estado trabajando mucho entre eventos, entrevistas, nuevos proyectos. Yo no me cuidaba tanto como antes. Comía a deshoras, dormía poco, pero ese día algo fue diferente. Elías lo notó de inmediato. Estás pálida, me dijo. Desayunaste, asentí, pero mentía. Él no insistió, solo me preparó un té de jengibre y me acarició la espalda. Hoy no cocines, hoy solo respira. Fui al médico al día siguiente. Pensaba que me recetaría vitaminas o reposo, pero no. Me miró, sonrió y dijo,
Felicidades. ¿Estás embarazada? El mundo se me detuvo. Salí del consultorio con las pupilas dilatadas por la sorpresa y un corazón que latía a Milly. Me senté en una banca, miré el cielo y empecé a reír, luego a llorar. Luego las dos cosas al mismo tiempo. Elías estaba en el restaurante, entré en silencio. Él estaba amasando pan. Me acerqué por detrás, le cubrí los ojos con las manos y le susurré: ¿puedes agregar un nuevo plato al menú? ¿Qué plato? 1 para 3. Se giró, me miró, no necesitó más palabras. Me abrazó tan fuerte que sentí que se me acomodaba el alma. De verdad, asentí. ¡Un bebé! ¡Un bebé! Nos sentamos en el suelo de la cocina, entre harina y lágrimas. Soñando en voz alta, hablamos de nombres, de colores, de cunitas, de lo que haríamos diferente, de lo que queríamos enseñarle. Quiero que sepa que el amor no siempre es fácil, dije, pero que vale cada paso y que no hay receta perfecta, solo ingredientes sinceros. Mi madre fue la primera en enterarse. Lloró, me abrazó y me dijo algo que nunca pensé escuchar de ella. Tú me enseñaste a amar distinto y por eso tu hijo va a tener una madre maravillosa. Mi hermana tejió un gorrito. Mi padre hizo una cuna de madera. El restaurante se llenó de flores y pequeños regalitos de los clientes que ya sentían que ese bebé también les pertenecía. Y cuando llegó el día del parto, Elías me acompañó con nervios en la voz y ternura en las manos. Nuestra hija nació al amanecer, cabello oscuro, puños cerrados y un grito que rompió el aire como una promesa. La llamamos Abril, como el mes en que todo florece, incluso lo que parecía marchito. Desde entonces, todo cambió otra vez. Dormíamos poco, cocinábamos por turnos y aprendíamos a ser padres entre errores y carcajadas. Pero el amor, el amor, ese se quedó más firme, más hondo, más presente que nunca, ¿no? A veces, en noches tranquilas, Elías me prepara una taza de chocolate caliente, me arropa en la terraza y me dice: ¿recuerdas cuando cocinábamos solo para nosotros? Ahora cocinamos para el futuro. Basílico sigue abierto, más vivo que nunca, con un pequeño espacio de juegos al fondo y un menú infantil hecho con el mismo amor que el risotto original. Nuestra historia salió en las noticias, sí, pero lo importante nunca fue la fama, ni las cámaras, ni las columnas de opinión. Lo importante fue lo que construimos con las manos sucias de harina y el corazón limpio de miedo. Una familia, una segunda oportunidad, una vida con sabor a verdad. Ahora que todo está en calma y la historia ha sido contada, me detengo un momento para respirar más lento. Pienso en la chica que fui aquella noche en la casa de mi tía, la que se perdió buscando un baño y terminó encontrando su vida. Y pienso también en mi madre, en cómo el tiempo nos cambió a las dos, no con palabras grandes, sino con gestos pequeños, con silencios distintos, con manos que al fin aprendieron a soltarse sin odio. Hoy, cuando cierro el restaurante por la noche y me quedo un rato sola entre las mesas, todavía puedo escuchar los ecos de todo lo que fuimos. Las risas, las lágrimas, los sí. Quiero que no necesitaron templos ni trajes caros y me siento en paz, no porque todo sea perfecto, sino porque lo imperfecto también tiene su belleza, ¿no? Porque aprendí que amar no es quedarte cuando todo brilla, sino quedarte incluso cuando hay platos rotos y arroz pasado. Gracias por escucharme esta noche. Si estás aquí, tal vez también estés buscando tu propia receta. No tengas miedo de mezclar lo dulce con lo salado, de llorar con la cebolla, de improvisar cuando no haya instrucciones, porque a veces el plato más sencillo es el que más alimenta. Que descanses.